Muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la zona horaria en donde se encuentre. Agradecemos mucho por la espera y por su participación y su interés en el conversatorio Nuevas plataformas de difusión de las culturas asiáticas, como parte del ciclo de conversatorios organizado por ALADA Perú, el Centro de Estudios Orientales y la Sesión Cultural Satori. Asimismo, les invito a todas y a todos a poder compartir este live stream de Facebook para que más personas interesadas en los temas de Asia puedan conectarse. Asimismo, durante el desarrollo de este conversatorio, invitaría a todas y a todos a poder escribir sus comentarios en el buzón. Muchas gracias. A partir de esta breve introducción, me gustaría invitar al doctor Ricardo Sumalavia, director del Centro de Estudios Orientales, quien dará unas palabras de bienvenida. Julián, muchísimas gracias. Bueno, en realidad voy a dar las palabras de bienvenida y al mismo tiempo voy a mantener el diálogo, el conversatorio que estamos inaugurando ahora en este ciclo como actividades previas al segundo Congreso Nacional ALADA Perú, ¿no? Que corresponde a la, como acabo de decir, la sección Perú de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, donde además soy coordinador de esa sección, como también director del Centro de Estudios Orientales, y les damos la bienvenida a todos quienes nos están acompañando, tanto en la sala Zoom como a través de nuestras plataformas, ya que justamente el día de hoy vamos a estar conversando acerca de estas nuevas modalidades, nuevas entre comillas, justamente lo que vamos a ir discutiendo, cómo han ido variando estas plataformas de difusión acerca del conocimiento, las culturas asiáticas, cómo se están difundiendo en la actualidad. Y vamos a contar con la participación de Oscar Rondán, a quien lleva adelante la Asociación Cultural Satori, un gestor cultural ya a pesar de su juventud, con una ya amplia trayectoria, podría decir, porque ya tiene en realidad una buena cantidad de tiempo y que además ha experimentado, como todos, ¿no? A través de este fenómeno pues, de la pandemia, cómo nos hemos ido adaptando ante estas nuevas circunstancias y hemos continuado con la difusión de nuestros intereses, nuestras pasiones, en este caso sobre las culturas asiáticas. Bienvenido, Oscar, ¿cómo estás? Un gusto, Ricardo, acompañarte justamente en rumbo a estas conferencias, en rumbo a la LA 2022. Y también un placer poder escucharte hablar también del trabajo que hemos podido realizar dentro de la Asociación Cultural Satori. Realmente ha sido un trabajo conjunto de muchísimas personas que han elaborado y gracias a realmente a la coincidencia, pero también quizás a los esfuerzos, he podido estar dirigiendo esta iniciativa y espero que podamos tener una charla muy interesante porque ciertamente la pandemia o muchos contextos que han estado relacionados han generado nuevas formas de divulgar Asia y creo que no hay nada más actual ahorita en el mundo, creo que después de haber una... siendo quizás el mundo ha girado ahorita por muchas cosas que quizás no son las correctas, el ojo a Asia y a su gran potencial, no solamente económico, sino también cultural, que creo que es algo que el Centro de Estudios Orientales ha hecho muy bien alrededor de estos años. Bien, me gustaría que empecemos conversando, Oscar, por ejemplo, ya que mi representatividad es básicamente académica, pero sin embargo, por causas de la pandemia, hemos tenido que trasladarnos en gran porcentaje hacia plataformas como Instagram, Facebook, nuestra página web, YouTube, etcétera. Pero desde el lado de Satori, que ya lo venían haciendo antes de la pandemia, han venido a aprovechar, bueno, también propio de tu generación, han venido aprovechando estas nuevas plataformas, pero logrando un intermedio entre, no un enfoque necesariamente académico, sino también de difusión cultural, ¿no? O sea, digamos, un espectro un poco más amplio, y Uh quizá a -huh. ellos les ha permitido también de pronto, una aproximación más inmediata sobre todo pienso, gente joven, que no necesariamente, o que puede pensar, un trabajo académico, qué pesado, qué aburrido, y sin embargo se aproximan desde nuevas plataformas, desde otro enfoque, pero van descubriendo y se van apasionando y curiosamente luego pueden derivar en futuros investigadores académicos. ¿Cómo lo ves tú? Es algo curioso, justamente el público al que se dirige la Asociación Cultural Satori es un público bastante amplio, pero también es un público que intenta aproximarse a la cultura japonesa desde muchos espacios. Normalmente hay aún en ciertos espacios académicos, no digo que todos, un concepto mucho de que hay una alta cultura y una baja cultura, a pesar de que ese concepto yo creo que hace muchísimos años que ya fue eliminado, y justamente Satori apunta a
todas las demografías, desde personas que acercaron por quizás el arte más clásico, como la literatura, o como la música clásica, o como, no sé, el tan y famoso llamado la pintura japonesa, o desde representaciones mucho más contemporáneas, como el anime y el manga, o quizás también a través de la música o las tribus urbanas que se han popularizado en nuestro continente. Entonces, la idea de generar este espacio intermedio es no juzgando a ninguno de los dos, es decir, ni el académico más alto, ni el que recién empieza, no sabe cosas, saben cosas, quieren aprender y pueden aprender juntos, además, a justamente enseñarse entre ellos. Y esa idea de fanático más académico, volverse un mismo conjunto, creo que es el nuevo enfoque. Creo que hay muchos especialistas, yo creo que no solamente adentro de la cultura asiática, creo que es un movimiento alrededor del conocimiento académico en Internet. Se ha especializado muchísimo gente que se dedica a la música, al arte, a las relaciones internacionales, a proyectos políticos. Están volviendo su contenido que normalmente era para gente de su propio rubro, cosas que puede consumir cualquier persona en un TikTok de 60 segundos. Entonces, cosas como estas es lo que tenemos que adaptarnos como personas, porque al final lo importante de aprender, lo importante de saber, tener justamente el privilegio de haber accedido a esta educación, es poder compartírselo a los demás. Y creo que hubo por lo menos siempre un impedimento, y no sé qué piensas, Ricardo, de eso, de adaptarse a estos nuevos medios porque quizás no se consideraban lo suficientemente serios para la universidad. Quizás tener un Instagram, un canal de YouTube o un Facebook bastante bien hecho no era una prioridad más allá de la publicidad para atraer a nueva gente, no era un espacio que se consideraba como el lugar para conversar. Pero creo que esta pandemia ha demostrado que Facebook, igual que cualquier otra red social, igual que cualquier otro espacio, es un espacio donde puedes tener charlas de mucho nivel, y eso es algo raro, porque antes era el espacio donde la gente utilizaba para enviar memes con sus amigos, o tener relaciones muy triviales, o hacer fiestas, pero se volvió un espacio de comunicación, diálogo y sobre todo, yo creo, conocimiento. Entonces, no sé si has visto ese cambio también de las universidades, de tu espacio, Ricardo, y que ahora sí se quieren aproximar. Sí, mira, te cuento, bueno, algo que tú seguramente ya sabes, la experiencia que tuvimos aquí en el Centro de Estudios Orientales, cuando empieza la pandemia y realizamos nuestra primera sesión, nuestro primer webinar, fue justamente en el momento en el que Alessandra Gamarra, alumna PUC, había defendido su tesis sobre una tesis en la que trabajó sobre el personaje Naruto, ¿no? Y que fue además tendencia, se comunicó por muchos espacios hispanohablantes, y cuando realizamos este primer webinar, nuestras redes reventaron, porque no sabíamos que esto podía suceder, no estábamos preparados, era además nuestra primera retransmisión del Zoom hacia nuestras redes, y fue, bueno, ahora lo podemos ver de una manera anecdótica, pero en ese momento estábamos sumamente preocupados, porque abrimos la sesión, inmediatamente querían ingresar 3.000 personas. Fue la locura. Yo me acuerdo que nuestro asistente en ese momento, su mano le temblaba porque la cifra subía, y obviamente todos querían entrar, y bueno, pudieron acceder a Facebook, pero allí, luego, más allá de lo anecdótico, descubrimos que en los comentarios muchos jóvenes decían que se puede hacer una tesis sobre algo que leían de adolescentes, de niños, o veían en la televisión como un pasatiempo, y resulta que alguien les dice, no, puedes hacer una tesis al respecto, o sea, puede convertirse en un canal serio hasta laboral. Eso fue muy sorprendente. Creo que por un lado sorprendió a muchos, por otro lado, creo yo que empoderó a un sector de la juventud latinoamericana, porque no solamente hubo peruanos, porque este fenómeno también nos ha internacionalizado. Lo mismo le ha pasado a Satori, ¿no? De su nacimiento nacional peruano, ahora ya es una asociación, digamos, de una mayor amplitud. Entonces, para nosotros fue muy importante ese cambio, y, por ejemplo, hemos implementado en nuestros cursos cada vez más seminarios y cursos sobre la cultura popular japonesa, coreana, es decir, lo que antes se consideraba, incluso desde hace ya varias décadas, como subcultura, subliteratura, no, ahora ya ha subido, como digo, se ha empoderado, tanto desde el punto de vista cotidiano como desde la academia,
y ya hay especialistas, ¿no? Gente que hace sus doctorados, postdoctorados en estos temas, y creo que esto ha ido, en el ámbito hispánico, nos ha ido enriqueciendo cada vez más. De hecho, desde esa es la tesis de Alessandra Gamarra, en la actualidad, creo que en el caso solo de la Universidad Católica, ya podemos contar con varias tesis de diferentes disciplinas. Eso es lo interesante, no es que sea solamente que alguien piense de una rama, una disciplina, no. Desde la literatura, desde la historia, desde las comunicaciones, desde fenómenos económicos, además, ¿no? Porque, digamos, hablo del K-pop, por ejemplo, ¿no? Toda la industria, o sea, amerita, pues, muchas investigaciones, toda la sociología alrededor. Y creo que, y todo esto, todo este fenómeno se ha enriquecido en estos 2 últimos años. Y, y es algo que me parece sumamente interesante. Y además, no sé tú qué opinas ahora al respecto, ya que mencioné ese empoderamiento de una generación, porque normalmente se consideraba que los jóvenes interesados en el manga, en el anime, en la cultura pop japonesa en general, se consideraba como jóvenes como encerrados, ensimismados en su computadora, ¿no? Los otakus, pero sin embargo resulta que viene la pandemia y resulta que todos tenemos que comunicarnos por las mismas vías. Entonces, ¿quién eran quienes mejor conocían estas plataformas? Ellos. Entonces, de pronto, eso, yo pienso, se empoderaron. Dijeron que están en mi territorio, han venido a mi territorio, yo lo domino y empiezan a difundir, bueno, los K-Army, los fandom, que han tenido una intervención política además, o sea, más allá de la difusión cultural, tienen intervención social, política, interesante. ¿Tú cómo lo ves, Oscar? Hay algo que a mí me parece muy como relevante notarlo. Yo creo que esto siempre, por lo menos, ya tenía mucha fuerza, pero creo que justamente como todos hemos llegado a la virtualidad, ha sido visualizado muchísimo más. O sea, la idea de que, por ejemplo, había streamers que antes eran considerados, pues, como eso raro, y en la pandemia se volvió casi una carrera, todos hacíamos streaming, lo queramos o no, era como streameábamos en redes sociales nuestro contenido, nuestras conferencias, nuestras clases. Al final nos volvimos, de alguna manera, eso que era tan ajeno a nosotros, pero ya había gente que se había tirado 10 años preparándose para esto, y era justo ese momento donde explotó todo. Y, por ejemplo, a mí me impactó muchísimo que en el primer momento de la pandemia, BTS comenzó a sacar también bastantes canciones. Y la cantidad de personas que estaban en espera por un nuevo hit era no solamente impresionante, sino que rompía todos los récords que el Internet podía tener. Y eso también desembocó en pensar, quizás este fenómeno deja de ser de unos pocos y se vuelve de masas. Y es algo que últimamente siento que se ha vuelto casi una cosa bastante, ¿cómo decirlo?, contradictoria, porque por un lado hay un gran avance también de gente que se quiere comenzar a dedicar a esto profesionalmente, pero también por otro lado hay tanta más media que ha llegado que ya no hay persona que no haya consumido un producto cultural asiático. A pesar de que quizás no conozca que es asiático o no lo reconozca como de qué país es, porque el juego del calamar en los últimos años, nociones quizás mucho más relacionadas al anime en todas las plataformas de streaming mundiales, han repercutido de tal manera que ya es raro que alguien no sepa sobre Asia. Quizás no estudia Asia, quizás no le parece un país interesante o una región interesante, pero ya se ha consumido algún producto porque se ha vuelto parte del inconsciente. O sea, que ahorita el último Oscar de película extranjera lo haya ganado de nuevo, una película japonesa que el año pasado haya sido Parásitos también, un éxito. Todo esto en estos años ha posicionado en el marco del entretenimiento mundial a Asia también como ese elemento. Y creo que los jóvenes cada vez se sienten, a pesar de que sí puede haber un gran sector que desde el inicio puede sentir que hay muchos casuales, muchos casuals como les llaman, que solamente han entrado por la moda, esto ha generado tal ola que independientemente de que exista esta corriente real, que existe de personas que entran en esto porque está de moda y como siempre algo está de moda, todos hay que estar adentro, creo que va a dejar el resultado final va a ser que de esta gigantesca masa comienzan a salir un germen muy grande de investigadores, porque como está famoso, como está en el medio, como todos están hablando de esto, hay que ponerlo
en algún lugar, en un paper, en un artículo, en una tesis, en una investigación, en una conferencia, en una charla, y empieza siendo un hobby, empieza siendo una cosa divertida, empieza siendo algo que me entretiene porque justamente dices, oye, puedo relacionar esto que me gusta con algo que a las personas también les gusta, que yo también estoy disfrutando, y al final profesionalmente puedo conectar mi carrera, que puede ser muy complicada, para que cualquier persona lo entienda. Yo recuerdo muy claramente cuando una compañera hace unos años, creo que el anteaño pasado, publicó una conferencia de evolución. Ella es bióloga, ahorita haciendo su maestría en Pokémon, pero haciendo conceptos biológicos difíciles que tienen que ver con una teoría que solamente quizás biólogos especializados entenderían, pero explicando Pokémones. Y eso es como agarra algo que quizás pertenece, todos saben quién es Pikachu, aunque quizás nunca hayan jugado Pokémon, pero lo agarra a una teoría y a un espacio y esto termina enseñándote a fin de cuentas. Entonces, creo que ese punto a mí me ha parecido muy curioso y yo no sé si siento de que ahorita con la vuelta a la presidencialidad, esto está comenzando a volverse cada vez más mixto, como que estos lugares, que estas personas que comenzaron a volverse famosos, comienzan a presencializarse. Y ahí se va a notar el cambio, yo creo que en los siguientes años es donde vamos a ver en los eventos presenciales cómo ha cambiado esto de ser algo principalmente quizás virtual a presencializarse, que yo creo que es algo que últimamente se nota, de que cuando vas ahora a cualquier feria de cualquier tipo, aunque sea hay 3, 4 stands de cosas que tengan que ver con la cultura friki, y no solamente ahora está los cómics americanos, está ahí K-pop, anime y personajes que tengan que ver con ese mundo. Y es como, la feria no tiene nada que ver con eso, ni siquiera es una feria otaku, es cualquier feria, de cualquier parque o jardín que se está creando de vuelta a la presencialidad, ya se ha vuelto parte de la idiosincrasia, se ha vuelto parte de la cultura, está para quedarse. Pero hasta qué punto eso que empezó siendo algo virtual va a hacer un cambio social que pueda ser permanente en el tiempo. Porque a mí lo que siempre me preocupa es qué pasa cuando no se venda. ¿Qué pasa cuando las industrias culturales dejen de verlo como algo factible, algo productible? Y eso es lo que yo creo que deberíamos siempre dejarlo. Japón o Corea o China no solamente son sus productos de entretenimiento, son más que eso. Es como, hay que usarlo como excusa y de muchas veces como caballito de batalla para llegar a las personas, pero siempre dándonos cuenta de que hay que complejizar, porque tanto el Centro de Estudios Orientales de la Católica como Satori siempre decimos, sí, es muy divertido aprender sobre todo esto, pero también hay ese otro mundo, quizás no tan famoso, quizás no tan popular, pero que está ahí, que son esos países reales, con su literatura, su complejidad política, con su mitología, con su música, con sus religiones, con su filosofía. Y al principio, obviamente, mucha de la gente que ha venido por lo popular va a rechazar esto, va a decir, no, 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 yo vine por esto. Pero quizás haya un pequeño pedazo de personas que digan, honestamente, me interesa, vamos a ver qué tal. Y sin querer, ya se ingresaron al mundo de los estudios académicos de Asia. Y eso es lo que me gustaría preguntarte, Ricardo. ¿Tú cómo has visto también, por ejemplo, ese cambio entre el fan, que quizás empezó llevando cursos más populares, y ahora, por ejemplo, en los últimos seminarios que lanzaron, ¿cuánta gente has visto? Quizás hay más gente ahora por la virtualidad, cómo están llegando, quizás, no sé si me puedes comentar un poco. Sí, miren, lo que pasa es que creo que los que se aproximan a las culturas asiáticas, como tú has mencionado, por divertimento, por un consumo de divertimento, y se acercan pensando también porque les atrae incluso hasta la marginalidad aparente de estas producciones, el manga, el anime, que resulta que ya no es tan marginal, porque de hecho ya se ha globalizado. O sea, la idea friki ya ha quedado solo como un aspecto nominal, porque ya deja de ser, ya deja de representar lo extraño, porque ya más bien identifica a lo que es común, a lo que prácticamente es mayoría de la juventud en el mundo. Y ya no solo juventud, sino incluso podemos ver hasta académicos, digamos, en una actitud, entre comillas, friki, pero que ya no lo, como digo, este término ya no es despectivo incluso, como pudo haber sido en un momento, sino ya es prácticamente como un escudo, ¿no? No un escudo, sino perdón, una bandera para llevar adelante. Ahora bien, como este panorama ha cambiado, lo interesante es que nuestras plataformas, sea académicas y las otras formas independientes también e híbridas que se estén dando,
la gente joven, y no tan joven, va descubriendo que incluso en la llamada cultura popular hay una fuerte influencia, hay una gran raíz allí con la cultura clásica. Es más, nos podemos aproximar desde cualquier ámbito. Si hablamos de Corea, estoy más vinculado a ello, ya que enseño el curso de literatura coreana, si van algunas canciones del K-pop, van a descubrir en algunas de ellas, por ejemplo, personajes literarios clásicos o personajes de la mitología, ¿no? Sale, por ejemplo, Tangum, que es el protagonista del mito, pues, fundacional de la cultura coreana. Claro, esto no es tan común en nuestro ámbito latinoamericano, pero para Corea sí. Hay otras canciones en ritmo de K-pop sobre Chunyang, que es una mujer que representa, pues, la lucha, la perseverancia de un personaje literario de la Edad Media coreana. Y así van descubriendo que lo que supuestamente es muy popular, lo entiendes mejor si comprendes el budismo, si comprendes el confucianismo, ¿no? Y con Japón también, por supuesto, si vas a ver anime japonés y si conoces un poco de su religiosidad, si conoces un poco más de su cultura clásica, lo vas a disfrutar 3, 4 veces más. Y además que es un ejercicio intelectual y vas a descubrir que ese director o que ese dibujante en el manga obviamente tiene también una formación intelectual bastante grande. Entonces, esto me parece enriquecedor. Ahora, esto lo puedes saber y lo puedes aprender sin necesariamente querer derivar en un investigador profesional, simplemente un buen conocedor, ¿no? Ahora, si lo haces desde el ámbito universitario, pues ahí tienes una beta enorme, un camino enorme. Por eso yo creo que es importante el equilibrio, cosa que también he visto que están haciendo ustedes en Satori, entre lo contemporáneo, lo pop, y también con los estudios clásicos, y cómo se nutren, cómo el pasado y el presente sigue dialogando. Esto quizá desde América Latina nos choca un poco, porque desde nuestra experiencia hemos tenido pues un quiebre, ¿no? La conquista española y un antes y un después. Pero en cambio, en los países asiáticos, a pesar de sus guerras, conquistas y todo, ha habido como una continuidad, de tal manera que el pasado, como digo, siempre está dialogando con su presente. Y de allí que, solo por mencionar en el anime, mencionemos cualquier película y vamos a ver referentes pues al budismo, al taoísmo, y solo por mencionar lo más representativo, y todavía hay una mayor complejidad también histórica y religiosa, etcétera. Yo creo que esto es bastante interesante. Y que los jóvenes ahora, también como tú mencionabas, para ir derivando otros caminos, a través de las nuevas plataformas, el Instagram o los TikTok, están empezando a comentar, ya hacer comentarios de textos literarios, ¿no? Por ejemplo, en el caso coreano, ya han aumentado el último año, he visto, no sé, se ha triplicado la cantidad de gente joven que comenta sus lecturas de novelas coreanas, ¿no? Que también ya no solo la novela gráfica o los medios audiovisuales, sino la literatura, ¿no? La literatura pura y dura, hasta la clásica, ¿no? Pero la comentan con una pasión impresionante, ¿no? Hay nuevos públicos también. Sí, yo siento que justamente la pandemia, al justamente acercarnos a todos en un mismo espacio, conectó a especialistas de todo el mundo. Entonces creo que gente que sabía, por ejemplo, como usted, literatura coreana, podía hablarle a una persona que estaba en un país que quizás ni siquiera se habla de literatura coreana o ni siquiera hay ediciones, y comenzó a pensarlo, y porque dijo, ¿por qué no compro sobre esto? Y después hubo más, y fue como todo, y además hay editoriales. Yo creo que eso ha ayudado también que en Latinoamérica comienzan a editarse acá, porque como ha habido esta masividad, hay editoriales que han dicho, bueno, hay que publicar. Y han comenzado a tener éxito, ¿no? En Argentina está Huarán con editorial coreana, está también El Caracol, en Chile está Ediciones Cero, o está Noctámbula, que están editando más, pensando en algunos títulos, ¿no? Porque ahorita creo que ya ha sido un boom y hablar de todos los sellos sería imposible, pero yo creo que algo que justamente siguiendo eso del Instagram, yo creo que la idea de la figura que al inicio empezó siendo muy típica del bookstagrammer o del booktuber, que era una cosa que al inicio era mucho de novela juvenil, de este género que quizás para uno que era más académico terminaba siendo como una visión muy laxa de la literatura. Como todo, tiene que especializarse. Y como se dieron cuenta en un momento determinado, ¿por qué no
pero no existe ningún Instagram de literatura de Asia, o literatura japonesa, o literatura coreana. Entonces comenzaron a crearse estos influencers, que poco a poco, igual que cualquier influencer, comenzó a tener una comunidad. Esas comunidades comenzaron a decir, oye, yo también puedo ser parte de esto, o también puedo acercarme a más, o a diversificar más mi contenido. ¿Por qué no hago un mes de, no sé, Afganistán, un mes de Vietnam, un mes de la India, un mes de Corea? Cosas que se ha vuelto una tendencia en parte de las redes y que a mí me ha parecido como que las propias personas que nos dedicamos a estudios asiáticos tampoco conocemos toda la literatura o todo lo cultura y es como estas personas que quizás muchas de ellas tienen formaciones muy, muy diversas, están acercando la cultura a más personas. Y estas iniciativas que aparecen en Centroamérica, en Sudamérica o en todas las partes de América Latina y en cada país, se han conectado, han hablado, por fin se han sentado en una misma mesa a decir, ¿qué hacemos conjuntamente? Y creo que eso es lo que a mí me fascinó en mi experiencia de Satori, que me llegaba una invitación de un grupo de Panamá, después me hablaba una invitación de alguien de Costa Rica, después conversaba con gente de Paraguay y al día siguiente estaba conversando con compañeros de Argentina. Me dio toda la oportunidad de poder conferencias en México, que honestamente si fuera porque yo estuviera escribiendo como profesor habría tardado quizás años y posiblemente décadas en que alguna institución en otro país y me llamara y me dijera, "Oh, mira, puedes dictar una conferencia acá, nos interesa", siendo pues obviamente más divulgadores que académicos profesionales con todos los títulos. Entonces, creo que eso es lo que anima más a la gente, porque ahorita estamos creando un lenguaje, no sé si crees, Ricardo, un lenguaje que justamente sea para todos, porque a pesar de que sí, hay que siempre mantener, y esto siempre lo repito, no hablamos por hablar, los divulgadores no son gente que simplemente agarra y ha leído un par de libros y dice que puede hablar, siempre se habla con el respeto de yo aún estoy en conocimiento, yo aún estoy aprendiendo, yo realmente, cuando alguien, a mí me han puesto muchos títulos que yo nunca he dicho abiertamente, experto en literatura japonesa, cuando yo soy eso, pero de alguna manera a mí me encanta la literatura japonesa, siento que más gente la puede conocer, he leído mucho al respecto, entonces me emociona hablar de ella. Y creo que ese componente, la emoción, es algo que es imposible de comprar o imitar. Como profesionales de una rama, tenemos que emocionar a nuestro público. Y eso es creo que algo que mucho tiempo la academia se sintió cómoda en sus laureles, porque ya era lo suficientemente grande y poderosa, que la emoción era lo secundario, que lo importante era que esté bien hecho, bien construido, pero que no emocione al público que está. Pero esas personas que acaban de llegar, que también están emocionadas, también quieren emocionarse. Y si ven una persona que ha llegado y que ha reflexionado demasiado y que es demasiado crítico sobre esto, hay tanto contraste directo que el conocimiento es imposible. Entonces, el punto es tú también estar emocionado, tú también darte cuenta de que todo está en construcción, de que los estudios orientales o asiáticos en Latinoamérica están gestándose de maneras muy diversas en cada país y no hay que sobreentender de que porque, por ejemplo, exista un colegio de México o exista un centro de estudios en ciertas universidades, ya todos saben, pues, lo básico de cada cultura, ¿no? Es como que siempre hay que entrar con humildad. Y eso es algo muy complicado porque no sé si te pasa, Ricardo, cuando te preguntan, ¿cuál es el público objetivo que tienes? Y uno tiene que elegir, porque tiene que decir, este es el público, esta es la demografía más o menos en la que voy a elegir cuando hago redes sociales, este es, tiene que tener tanto conocimiento porque si no me voy a perder de eso, pero al mismo tiempo deberíamos seguir intentando aproximarnos a otras plataformas. Satori recién el mes pasado se comenzó a meter a Twitch, cosa que honestamente Twitch es para gente que juega videojuegos, no es una plataforma como que muy amigable para gente que no se dedica a eso, pero nosotros dijimos, ¿por qué no nos metemos acá? Si ahí toda la gente está transmitiendo. Si ya la gente, muchas de las personas han dejado de ver en vivos en Facebook, ¿por qué no metemos a Twitch? A ver, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Y nos dimos cuenta que además a pesar de que obviamente no nos va tan bien como nos iba en otras redes sociales, hay gente. Y hay otro tipo de comunicación y otro tipo de público que la gente no estaba llegando. Entonces, creo que siempre hay que intentar, aunque sea difícil al inicio, aunque sea complicado, aunque sea contraintuitivo muchas veces, meterse a nuevas cosas. O sea, yo, honestamente, si tuviera la capacidad y la juventud para hablar de TikTok, porque siento que a pesar de tener 25 años, puede sonar una edad que no suena muy mayor,
siento que ya no conecto con TikTok. Siento que si veo un video de 60 segundos, ya ni me da risa porque hay, no sé, es como una comedia interna en el submundo del Internet que ya no creo que ni siquiera da risa entre ellos mismos. Entonces, es como, ¿cómo conectarte con eso? Pues hay que tratar. Al principio vas a ser como aburrido o incómodo o lo que sea, pero hay que intentarlo. Porque si no nos adaptamos a donde está la gente prestando atención, nuestros estudios van a estar tan relevantes como cualquier persona que nunca se intentó, ¿no? Entonces, no sé qué piensas sobre eso, Ricardo. Hay varias cosas que quiero resaltar que has mencionado. Una de ellas es con respecto a los lenguajes que se van creando. Es verdad que el lenguaje académico eh, le conviene, es un consejo, digamos, no es una normativa, pero el lenguaje académico sí le convendría ir convirtiéndose en un lenguaje algo más amable, no para que necesariamente llegue a todo tipo de público, porque también, como tú has dicho, y es cierto, el lenguaje académico escoge su público, que es el académico, pero eso no significa que tenga que darse pues, con un lenguaje anquilosado desde hace más de un siglo, ¿no? Y con formulismos, además que porque de alguna manera algo que puedo ser, incluso siendo de la academia, puedo ser crítico con la academia, es que hay mucho lenguaje académico que suena impersonal, que más allá de las ideas parece que fuera escrito cualquier artículo por la misma persona. Y creo que ahí tiene que haber un trabajo intelectual, es verdad, pero también un manejo de lenguaje también, de prosa, ¿no? Ahora, y hago este traslado a través de las plataformas. También uno tiene que trabajar otros lenguajes y por supuesto eso va a determinar también tu público, va a determinar cuáles son tus contenidos y esos contenidos a quiénes los quieres llevar, ¿no? Es más, ahora utilizamos el término contenido, ¿no? Antes no se manejaba ese término contenido, pero ahora es un término que queda muy claro para todo el mundo. Y tienes que buscar ese público a quien quieres llegar, como tú bien has mencionado, y no es fácil. No es fácil porque todo cambia muy rápido, todo cambia muy rápido. Ya Facebook es prácticamente pues la plataforma para los mayores, ¿no? Ya obviamente tus estudiantes ya no están en Facebook. Y si quieres llegar a ellos, ya no están en Facebook. Pero igual sigue siendo una plataforma ya como tener tu teléfono aquí, tu teléfono no el digital, sino para marcar, levantar el auricular, digamos, porque ya viene en el paquete, digamos, ¿no es cierto? Sí. Pero tú sabes que tienes que pasar a otras plataformas y con otros lenguajes. Es curioso lo que mencionas, que tú teniendo 25 años ya no te sientas tan cómodo con el lenguaje del TikTok, que es un lenguaje, pero que veo que hay otras instancias, incluso académicas, que están tratando de aprovechar el TikTok, pero incluso el TikTok me parece que se está desgastando a una velocidad increíble Sí, también. sí. O sea, ha tenido una curva de subida, pero también una curva rápida, y creo que estamos en una época en la que has mencionado Twitch, significa que hay una necesidad de tenemos que buscar nuevas plataformas porque en las que estamos no duramos mucho. Sí. O sea, y si queremos sobrevivir, tenemos que seguir cambiando, cambiando. Ahora, tú también mencionaste qué va a pasar ahora con el retorno, entre comillas, a la normalidad. Las cosas no van a ser siempre iguales. O sea, ha habido un cambio radical, no lo podemos negar. Y el asunto es cómo nos vamos a reconectar. Cómo nos vamos a reconectar, cómo vamos a lograr el equilibrio entre este lenguaje a través de estas nuevas plataformas con el lenguaje cotidiano, el vernos cara a cara en una clase, que te inviten a ti, que vayas a un auditorio, y claro, ahí te manejas de otra manera, ¿no? Digamos, ya estás sin el micro, sin todo los aparatos que a veces lo identifican a uno, ¿no? Y resulta que de pronto estás allí sin, sin nada de eso y también vamos a tener que reaprender esos lenguajes, ¿no? Entonces es muy interesante porque si volvemos a lo más antiguo de estas plataformas, se hablaba del lenguaje de programación. O sea, y es inevitablemente que la noción de lenguaje esté detrás de cualquier aplicación o plataforma. Y todo lenguaje implica proyectar tu interlocutor. Y eso no es fácil. Eso no No. es fácil. Hay talentos, ¿no? O sea, tú tienes también un talento para poder llegar a mucha gente. O sea, no todos lo logran, no todos lo logran. ¿No? La amplitud, ustedes creo que tienen, no sé, por Facebook más de 25.000 o no sé, seguidores, y lo sigue mucha gente. Y en Instagram no tengo cifras. Pero ¿tú crees que haya países líderes ahora en la difusión de culturas asiáticas?
en Yo América, creo, en América Latina. yo creo que sí, pero es principalmente yo creo que dos motivos importantes. Uno, puede ser porque obviamente hay una industria que también lo apoya, por ejemplo, Chile, el propio México, que está teniendo mucha industria de divulgación, es decir, que no solamente son como que colectivos, sino que también hay universidades que están apoyándolo, igual que Perú, por ejemplo, y Argentina. Pero yo también creo que ha habido casos en la virtualidad de lugares que a pesar de no tener tanto apoyo y tener quizás bajadas pequeñas de Japón, como Costa Rica o Panamá, creo que todo Centroamérica en general, nunca, ahorita creo que viene la Helada Caribe, entonces viene un congreso también presencial uniendo a toda la gente de la región. Ha mejorado muchísimo, pero yo creo que en lo último, antes de quizás decir una lista, yo siento de que hay una diferencia entre la cantidad de personas que puedan, ¿cómo se llama? No sé si, no vamos a decir cifras oficiales, ¿no? De que puedan llegar y cantidad de gente que pueda pagar sobre contenido, que yo creo que es una gran diferencia, que normalmente no lo hablamos abiertamente la gente que se dedica a esto, pero es cierto. Hay una capacidad, por ejemplo, económica muy grande en México, que está invirtiendo muchísimo, creo que no solamente la industria, sino también las propias personas, en llevar, querer aprender contenido de Asia. Y que es algo para mí muy particular porque siento que a pesar de que Perú o Argentina o Chile estén teniendo muchísimo también movimiento, al ser México tan grande, al tener tanta también, ¿cómo se llama?, cercanía a ciertos medios, siento de que está como que aportando, por lo menos en nuestras redes sociales o en las redes que también hablamos con compañeros, siento que nosotros nacimos en Perú, pero tenemos más seguidores mexicanos. O también nos pasa que hablamos con gente de Chile y dice, más gente lo ve de México. Okay. Y hasta como que apuntas al público mexicano porque sabes que es más masivo, porque sabes que además también viene con toda esa capacidad económica detrás. Entonces, hay muchas cosas muy complicadas y el panorama se ve bastante, bastante peleado, porque hay meses donde siento de que México repunta, pero después Chile, Argentina y Perú sacan actividades, sacan centros de estudio, sacan congresos, y de nuevo, estaba viendo las estadísticas un poco, no las voy a compartir porque es un poco extraño, de muchos creadores de contenido, y quizás exceptuando obviamente a los clásicos que siempre están en España, la cantidad de bookstagrammers o influencers chilenos y argentinos ha aumentado en su demografía mucho, porque están comenzando a tener más también llegada ahorita en eventos presenciales, en museos, en congresos, en lugares, centros, porque también hay más gente que está consumiendo estos productos en físico. Se venden más libros, hay más editoriales, hay más consumo. Al haber más consumo, más gente quiere meter dinero en eso, comienzan a haber más congresos. A mí, lo que me da como lección, pensando en estos 4 países, México, Perú, Argentina y Chile, me hace pensar cómo estos 4 países no están al mismo tiempo, porque quizás México tiene, por ejemplo, y ahí te iría a hacer tu pregunta profesional desde la academia, México tiene el Colmex, que no debería ser, creo que debería haber más instituciones siendo tan grande en México de estudios asiáticos, pero y aquí en Argentina justamente yo viajé porque se está creando un terciario de estudios de lengua y cultura japonesa. Pero no conozco ni en Chile y en Perú, teniendo quizás también los otros dos, carreras formales, o terciarios, o diplomaturas, o tecnicaturas, que yo creo que pueden ser ese paso como natural de pasemos de hablar de esto en conferencias a pasemos a la aula universitaria y hagámoslo un diplomado, que quizás empieza siendo 6 meses y después se vuelve 3 años y después quizás una carrera en el futuro, pero creo que es un paso natural que creo que debería suceder, porque si no va a quedar lo mismo, va a ser como de nuevo un boom y después desaparece, un boom y luego desaparece. Entonces, ¿cómo rescatar esto institucionalizándolo? Así que, ¿cuál crees que es lo que falta para institucionalizarlo, Ricardo, en tu opinión? Es verdad, si hablamos del caso peruano, una de nuestras grandes carencias es que no haya una especialidad de pregrado en estudios asiáticos. Teniendo además un país cuya migración asiática, la China, tiene más de 160 años y la japonesa más de 120, ¿no? Y hablando solo de Japón, pues somos la segunda colonia más grande de toda América Latina después de Brasil.
Entonces uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué? Bueno, yo creo que hay muchos factores sociales también allí que intervienen, culturales, que puede ver con, en el caso peruano, un poco con la fragmentación un poco de nuestra nación y con lo que supone preguntarnos quiénes somos, ¿no? Cuando decimos quiénes somos los peruanos, en este caso somos también los descendientes de chinos, descendientes de japoneses, descendientes de africanos, o de españoles, indígenas, peruanos, etcétera, etcétera. Entonces, quizá esa pregunta es una pregunta tardía, ¿no? Y que de repente en México se planteó oportunamente y que los llevó a desarrollar más esos estudios y que tengamos el Centro de Estudios de Asia y África del Colmex, en la UNAM también, que tienen diplomados en estudios asiáticos, o en Argentina, bueno, efectivamente, pues que tienen diplomados, tienen carreras de pregrado en la Universidad de San Salvador, si no me equivoco. Sí. Sí, esta universidad tiene estudios de pregrado y que están ampliando. Bueno, pero que en Brasil, que es como un mundo aparte, pero en Brasil sí hay estos estudios, sí hay estas especialidades de pregrado, posgrado, etcétera, pero como digo, es como si fuera un mundo aparte con una lengua no tan distinta a la nuestra. Deberíamos tener una mejor comunicación, también aprender un poco más de estos modelos de Brasil. Yo creo que son factores que van más allá de lo que implique necesariamente el estudio asiático, ¿no? Porque tampoco tenemos una especialidad en estudios africanos, que Sí. tenemos una presencia afroperuana muchísimo más atrás que la asiática. Entonces, pero por ejemplo, para tratar de entendernos, los estudios andinos, si vemos en la línea de la historia académica, pues los estudios andinos es una porción relativamente todavía pequeña. Y quizá esto respalde a que esa pregunta sobre quiénes somos, o sea, que necesitamos entendernos primero, no haya, es una pregunta que llegó un poco tarde, pero nunca es tarde, digamos, nunca es tarde del todo. Y ahora, pues, que estemos en ese camino, como tú dices, a institucionalizarnos, pero en el mejor sentido, digamos, ¿no? A no tenerle miedo a la idea de una institución académica, porque ya hemos visto que esto también está cambiando, que el lenguaje también académico está modificándose y que además, por ejemplo, mi experiencia como profesor, yo doy un curso de cultura oriental en los primeros años de Estudios Generales de Letras, y si hago un recuerdo de hace 3 años que doy este curso, llegaban estudiantes con nociones muy, muy pequeñas de la cultura coreana, más de la música, del K-pop, etcétera, el cine, pero de la historia casi nada. Pero que ahora último, mis últimos estudiantes en las primeras clases me preguntan sobre las elecciones en Corea, me preguntan sobre situaciones de historia coreana. No Y es puede más, ser. muchos tienen un conocimiento ya intermedio de la lengua, si es que no superior. Entonces, solo en 3 años, el público estudiantil ya ha cambiado. Solo en 3 años. Entonces yo digo, si eso ha cambiado en 3 años, de acá a 2 años más, ya voy a tener alumnos que hablen coreano, que conozcan más sobre la cultura coreana. Y eso, claro, son chicos que de repente han pasado por el tránsito de los influencers, Instagramers, y cursos que das tú en Satori, y tu equipo de Satori, tus colaboradores y otras asociaciones, agrupaciones también paralelas que se están convirtiendo en alternativas. Ya que no hay una academia oficial, pues hay oferta alternativa. Bueno, Satori tiene una oferta bastante amplia también alternativa, y también, y no vamos, como lo mencionaste hace un momento, el factor económico no es algo que se tenga que dejar de lado. Es verdad, Por como que supuesto. no se suele hablar de ello, pero sí es cierto, por ejemplo, lo veo por ustedes, que tienen una oferta enorme, bastante grande, digamos, de cursos, de talleres, a precios realmente módicos, y claro, eso atrae a un público juvenil internacional de una manera más rápida, ¿no? Cosa que en una institución, en medio universitario, puede costar, es un poco más difícil de esta amplitud, de poder facilitar estos precios más cómodos, porque hay que sostener la institución, digamos, ¿no? Claro. Sí, no, Claro, yo sobre todo lo veo como un paso natural porque sí, si tú me comentas esto de los recientes años de los estudios andinos, pero yo creo que es un paso natural porque me refiero de que en estos últimos años, quizás lo veo desde mi perspectiva, es una generación de jóvenes, incluido yo mismo, que tampoco es para lanzarme flores, pero yo y muchísimos de mi generación y generaciones anteriores están yendo a educarse porque justamente quieren generar esta academia,
de estudios asiáticos en el país, de que no solamente sea de estudiar e irse al país de estudio, por ejemplo, comenzar a estudiar a Japón y irte a Japón y después ya nunca más volver a Perú, sino aprender, saber y sobre todo que hay una siguiente generación, porque algo que a mí siempre me pregunto es, ¿cuál es todo el trabajo de acercarse en estas redes? Porque Satori tiene, por lo menos yo lo planteé al inicio, existimos porque había una falta, o sea, había un espacio, como usted comenta, de que había mucha gente queriendo tener cursos y muy poca oferta realmente de cursos, que realmente estuvieran construidos no solamente pensando en ellos, sino en lo que faltaba ver, porque sí, hay 800 academias de idioma japonés, o de coreano, o de todos los idiomas, pero después aprender sobre su cultura, o su historia, o su literatura, hay muy pocas, o están el Centro de Estudios Orientales en Perú, quizás el Centro de Estudios Asiáticos, y después tienes que buscar alternativas internacionales, porque de ahí muy difícilmente va a haber algo que sea constante, que te va a dar enfoque, y que sobre todo te va a dar la tranquilidad de que la persona que está detrás no te está diciendo cualquier cosa como un fanático, sino te está enseñando algo. Y últimamente lo que me pregunto es, ¿qué es lo que podríamos hacer? O sea, ¿qué podría hacer la comunidad? Quizás ya no la universidad o ya no los profesores que sí están haciendo su trabajo, sino ¿qué podría hacer la comunidad internacional para poder apoyarlo? O sea, ¿qué es lo que falta? Porque, por ejemplo, cuando yo analizo el caso argentino, que me parece el que ahorita estoy visualizando, todo el tiempo me preguntan, me dicen, ¿por qué viniste acá si tienes justamente la segunda comunidad más grande de Latinoamérica, de Níquez, está en Perú? ¿Por qué viniste a hacer estudios japoneses a Argentina? Que además la comunidad argentina no es muy grande, pero es muy unida en el sentido de que quieren ahorita muchos de los representantes jóvenes hacer justamente estudios japoneses, que no es algo normal, no es como que aparezca una cosa así y dicen, bueno, vamos a hacerlo, vamos a aliarnos a un colegio, vamos a crear un espacio físico, vamos a comenzar a intentar hacer cosas mucho más allá y crear cosas para la gente. Entonces, a mí me da esa pregunta, ¿no? ¿Cómo utilizar las redes sociales, cómo utilizar estos medios, cómo de alguna manera como arma para poder de alguna manera mostrarle a las instituciones formales, esto tiene gente, tiene potencial, tiene futuro al final de cuentas, y hay que invertir en él porque al final de cuentas, si queremos seguir actualizándonos en los estudios académicos, tenemos que ir con las tendencias. China es la gran tendencia ahorita en economía, pero Corea no se deja atrás en un montón de temas. Asia en general creo que está poniendo a nivel mundial en los estudios de área en muchísimos campos. ¿Por qué no decir, bueno, ¿por qué no creamos algo para esos estudios de área? ¿Por qué no creamos un espacio diferente? Y cómo hacerlo, ¿no? Quizás apoyando más estos eventos, en el marco de una alada, lanzando una ponencia, aunque al principio quizás tengas miedo, tengas confusión, porque no sabes qué lanzar, es como visualiza de que en Perú o que en otras partes del mundo hay gente investigando Asia. Y somos más de los que parecemos. Y hay que mostrarnos, no solamente observarnos o escucharnos. Hay que mostrar esto a la comunidad internacional y ver que la gente viene y ver que las personas lo apoyan y construirlo juntos, porque si no, va a quedar de nuevo en cifras o en palabras o en términos. Y a mí lo que siempre me preocupa es, yo años después de haberme formado y realmente poder tener un conocimiento bueno sobre la cultura japonesa, me gustaría poder si hay una oportunidad, enseñárselo a otras personas y que no tengan que pasar también con el proceso de que yo he tenido que casi migrar a varios, voy a tener que migrar a varios países para mínimamente encontrar un corpus teórico básico de estudios japoneses, que debería existir, que no existe, pero que podríamos crear, ¿no? No sé qué piensas, Ricardo. No, yo pienso que esto sí se está ampliando. Es decir, por ejemplo, tú y gente de tu edad y poco más, ya forman parte de una, incluso diría yo hasta de una tercera generación, porque ya hay una segunda que ya está ahora, que ha tenido que emigrar, eso sí, porque no Sí. había una oferta muy grande aquí, ha tenido que emigrar, pero que ya está empezando a volver a sus respectivos países para aportar esos conocimientos, ¿no? Sigue muy lejos, en el Centro de Estudios Orientales tenemos ahora un staff de profesores cada vez más jóvenes, ¿no? Con máster, doctorados que acaban de obtener en estudios asiáticos. Es decir, antes teníamos profesores de otras especialidades que por su interés en estudios asiáticos se fueron comprometiendo cada vez más y lograron pues un alto nivel. Pero ahora ya estamos una segunda generación
que regresan ya con sus títulos, pero ya se han especializado, o sea, tienen el grado en esos estudios. Y luego, claro, están la gente de tu generación en esa tercera ola, en esa tercera generación, que va a haber ¿qué sucede? Es un mercado laboral, van a volver y necesitan un mercado laboral. Y la universidad tiene que ser también crear ese espacio laboral, porque también vamos a tener gente que puede enseñar y gente que quiere estudiarlo. Entonces, la universidad inevitablemente creo que se tiene que convertir en ese canal. O sea, va a suceder sí o sí, ¿no? Yo quiero ser optimista en ese sentido. Yo Y otra también. cosa, que la verdad es que hemos debido precisar. En realidad los estudios asiáticos sí existen en América Latina y son muy fuertes, pero se han concentrado en la parte económica. Es cierto. Ahí en ese lado sí hay investigaciones, tesis, conferencias, coloquios sobre China, pero antes de China lo hubo sobre Japón como el ejemplo de potencia económica, y luego sobre Corea y luego también sobre China, y lo sigue habiendo y mucho. Sí. Pero claro, nuestro ámbito son los estudios humanísticos. Claro, y es ahí donde estamos luchando contra la corriente porque sabemos que los estudios humanísticos también están siendo bombardeados en todo el mundo, ¿no? Nos están arrinconando, nos quieren reducir. Entonces tenemos que batallar, o sea, ya hay que batallar con los estudios asiáticos que son tan pequeños que queremos expandirlos y además defender los estudios humanísticos, ¿no? La importancia de los estudios humanísticos para la formación como ciudadanos, como ciudadanas, ¿no? Como intelectuales también. Esto, Oscar, creo que ya estamos ya en el tiempo, ya llegado a su fin. No sé si hay alguna pregunta de parte del público, que definitivamente agradecemos por su presencia, por querer aquí estar colaborando también, ¿por qué no con sus opiniones sobre estos temas de las nuevas plataformas para la difusión de las culturas asiáticas? Yo creo que, no sé si está Julián. Julián tenía un examen oral ahora y Bueno. no sé si, no sé si necesariamente esté ahí ahora Julián, pero si no hay preguntas, pues vamos cerrando este momento. Creo que no lo hay, ¿no? Muy bien. Déjame revisar mis A ver. redes. Solo que lo tengo un poco lento el internet, desgraciadamente. Está cargando. Eh, Entonces, bueno, ahí creo que hemos podido aprovechar bastante bien esta conversación y me parece que podemos ya llegar a su fin ahora, sí, sí. sabiendo que podemos continuar, obviamente, en otros eventos. Es un tema que hay que continuar. Digamos, curiosamente, yo no había visto antes otro conversatorio de este tema, sobre las plataformas y la difusión de las culturas asiáticas en la actualidad. Entonces, estamos de alguna manera dando unos primeros pasos para que luego haya mayores debates con otros actores, otros protagonistas de la difusión de las diversas culturas asiáticas, ¿no te parece? Sí, por supuesto. Y al final de cuentas, siempre invitarles a las personas de que pues se animen a hacer cosas que puedan parecer al principio extrañas, porque lanzar, por ejemplo, ahorita lo estamos haciendo en el marco de la LA, lanzar una conferencia cuando alguno esté empezando a dedicarse a un tema en particular, ya sea a una área que quizás no conozcan, dedicarse a Asia o dedicarse a África, son dos áreas que, sí, de nuevo, son minoritarias. Y más dedicarse a estudios humanísticos también es minoritario, pero son aventuras donde descubres personalmente un viaje personal. O sea, uno cuando se dedica a una academia quizás tradicional o una carrera tradicional no se da cuenta la complejidad que es armar un corpus. Es como estar construyendo un barco, yo siento. Estamos haciendo todos algo por el barco, independientemente que ya haya gente que lo esté guiando. Podemos aún estar construyéndolo y créame que no hay sensación más satisfactoria que es poder ver tu trabajo en las personas, verla construida, verla reflejada. A mí, la razón por la que yo sigo dedicándome a esto, creo que cada día en mi vida es que me doy cuenta de que un alumno o una persona después dice, oye, me gustaría dedicarme a esto, independientemente de que siga en Satori o no, se comienza a hacer otras conferencias, talleres, comienza a armar contenido, se crean comunidades, clubes de lectura. Entonces, al final de cuentas es lo que deberíamos intentar plasmar, intentar crear más contenido para justamente las personas, no tanto para nosotros y nuestro ego, nuestro académico, que a veces pasa mucho, sino es que
que está ganando las personas, que está ganando la comunidad internacional. Y yo creo que está ganando fuerza y está ganando presencia, que ya existía, siempre existió. O sea, los estudios orientales y asiáticos no son no son una novedad en Asia. Aunque estos últimos 3 años lo parezcan, no son una novedad. Existieron en tantas partes y hubieron tanta gente que dio su vida entera traduciendo obras toda su vida, trayendo la literatura. Yo creo que el propio Ricardo ha estado no sé cuántos años divulgando la literatura coreana, y ahora que por fin Corea comienza a tener un papel también en los estudios humanísticos, y ahora todo se está posicionando, porque antes era Japón, ahora es China, ahora es Corea, están dando los resultados y hay que creérsela. Yo creo que hay que creérsela, hay que decirle, sí, hoy día quizás no sea, quizás no mañana, pero pronto se crearán academias, pronto se crearán espacios, y ustedes serán parte de esos espacios, si así lo deciden y lo siguen apoyando. Así que muchas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias también a todo mi equipo de la Asociación Cultural Satori. Y nada, si puedo dar nada más una última invitación. Yo sé que quizás no dar publicidad de mi red no es tan amable, pero igual consigan nuestro contenido, nuestras redes sociales, y si pueden, ¿cómo se llama?, darle un apoyo en cada uno cuando alguien se inscribe en un curso o nos manda un mensaje de apoyo. Créanme que es invaluable y que hace que podamos seguir trabajando todo el tiempo, ¿no? Muchas gracias, Oscar. Sí, y también invitar a todos quienes deseen, a todos del ámbito académico, estudiantes, profesionales, al segundo Congreso Nacional Alada Perú. ¿No? Pueden ver en nuestras redes también todos los requisitos para presentarse. En este caso corresponde, ya que es la sección peruana, a estudiantes, investigadores peruanos que investigan sobre estudios asiáticos en general, o incluso pueden ser investigadores extranjeros, pero que investigan las relaciones entre Asia y Perú. Por supuesto, también lo mencionaste, hay otros congresos de otras secciones de ALADA, del Caribe, por ejemplo, que congrega a varios países de esta región, donde también pueden participar de acuerdo a los requisitos respectivos, ¿no? Bueno, muchas gracias nuevamente, Oscar, muchas gracias a todos ustedes, nos saludan de aquí desde Panamá. Bueno, un ejemplo de que desde otros países pues también están muy interesados en lo que podamos estar haciendo aquí. Contigo, Oscar, que estás siendo peruano, pero estás en Argentina estudiando. Aquí desde el Perú, desde Lima, también enviamos saludos a todos. Muchas gracias. Bueno, aquí lo veo también a Julián. Gracias, Julián, por el monitoreo y nos estamos viendo. Que les vaya muy bien. Chao, Muchas chao. gracias a todos, Cuídense cuídense. mucho.